Tengan ustedes muy buenos días, señores, distinguida concurrencia. Los señores magistrados de la Sala Civil Permanente y la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, damos en esta audiencia inicio al 7º Pleno Casatorio Civil, en que el tema a dilucidar es si un derecho no inscrito debe o no puede interponerse ante un embargo inscrito con fecha posterior. En consecuencia, resulta necesario que establezcamos pautas interpretativas con efectos vinculantes para las decisiones que en el futuro se adopten por parte de los órganos jurisdiccionales a nivel nacional sobre este tema en cuestión que es tan importante para nuestra sociedad. Y con ello damos inicio a la audiencia. Los señores abogados, bien, ya están ubicados. Sí. Señor doctor, dé cuenta usted del expediente. Un momentito, doctor. El doctor Walde, en este momento, Vicente Walde Jauregui, es presidente de la Sala Permanente, también va a dirigir la palabra. Gracias, presidente. Como bien lo ha dicho mi amigo el doctor Javier Mendoza, hay una preocupación en las dos salas, la Sala Civil Permanente, que circunstancialmente estoy presidiendo yo, el presidente titular es el doctor Luis Felipe Almenara, y la Sala Civil Transitoria presidida por el doctor Javier Mendoza. Hemos visto en una causa que es de la Sala Civil Permanente la necesidad de convocar a este pleno casatorio en base a las normas procesales vigentes para ver cómo uniformizamos criterios, porque hay una, lamentablemente, divergencia de criterios que se van a tener que analizar para poder decidir cuál va a ser la determinación vinculante que a futuro, con la fuerza que la ley le da a los plenos casatorios, se pueda determinar. Si me permite, presidente, expreso la bienvenida a los amicus curiae, señores que están acá presentes, ¿no? Agradeciéndole anteladamente la aceptación que han tenido de nuestra invitación para que contribuyan con la Corte, como amigos de la Corte, al público que veo que tiene una gran expectativa en la decisión que se deba tomar. El ponente en esta causa ha sido designado para poder desarrollar los criterios necesarios el doctor Javier Mendoza, y él evidentemente traerá la ponencia que se someterá a debate oportunamente. Los criterios que se están desarrollando en sede jurisdiccional, hemos separado 10 casaciones. Algunos están orientados hacia la conversión de un derecho personal en un derecho real porque se inscribe en el registro de propiedad inmueble, y eso es debatible. Y cuando la aplicación del artículo 2022 en una segunda parte nos remite hacia el derecho común, advertimos que esa norma tiene zonas grises que deben ser integradas con la jurisprudencia, porque no nos dice qué normas de ese derecho común tendrán que ser aplicadas. No quiero ir más allá, ya porque en el debate, cuando tengamos internamente que tratar estos temas, lo haremos con mayor amplitud. Le agradezco a Javier que me haya permitido, como presidente de esta sala, decir lo que acabamos de mencionar brevemente. Muchas gracias. Gracias. Señor relator, dé cuenta. Gracias, señor presidente. 7º Pleno Casatorio Civil. Casación 3671 del 2014, en los seguidos por Miriam Ivonne Hermida Clavijo, con Jesús Esther Tambini Miranda y otro sobre tercería de propiedad. La Sala declaró procedente el recurso de casación por las infracciones normativas de los artículos 2012, 2013 y 2022 del Código Civil. El Pleno le concede el término de 5 minutos al señor abogado doctor Juan Pablo de la Cruz Calderón para su informe oral por la parte demandada. Doctor, está en uso de la palabra. Muy amable.
ilustres jueces supremos, muy distinguidos juristas que están presentes acá, y al público en general, en mi condición de abogado de la señora Jesús Esther Tamiri Miranda, procedo a realizar el respectivo informe oral. El tema que nos convoca el día de hoy sobre tercería de propiedad ha sido materia de diversas jurisprudencias, tanto por la Sala Permanente y por la Sala Civil Transitoria de esta ilustre Corte Suprema. En modo de un pequeño resumen, quiero señalar que mi patrocinada transitó por un litigio judicial de más de 5 años, en el cual un juez civil dispuso que la empresa Desarrollo Siglo XXI le devuelva la suma de $86.000 americanos que ésta invirtió para la construcción de 4 bienes futuros. Resulta que la inmobiliaria, cuyo accionista mayoritario es el señor Genaro Delgado Parque, nunca realizó ninguna construcción. Bueno, seguido todas las formalidades, mi patrocinada solicitó tutela cautelar, disponiéndose la inscripción del mandato judicial el 10 de febrero del 2012. En dicha ocasión, quien figuraba como propietaria de esos inmuebles era la empresa Desarrollo Siglo XXI. Luego de todo ello, antes que se inicie el remate de los inmuebles, resulta que posteriormente sale una persona que adujo haber comprado esos inmuebles en el año 2004, pero inscribió su título de dominio en los registros públicos el 3 de mayo del 2012. Todo eso se circunscribe a este tema de tercería de propiedad. En primera instancia, el juez declaró fundada la demanda de tercería de propiedad, señalando que es de aplicación del artículo 949 del Código Civil y del artículo 2016 de este mismo cuerpo de leyes. En grado de apelación, la Quinta Sala Civil de Lima confirmó esa sentencia, señalando que un derecho real es oponible a un embargo. Interpuesto el recurso de casación, mi patrocinada denunció la infracción normativa a los artículos 2012, 2013 y 2022. Se convocó a este pleno casatorio estrictamente para analizar el supuesto derecho contenido en el artículo 2022, que señala: si se trata de derechos de diferente naturaleza, se aplican las disposiciones del derecho común, que ha sido materia de diversas jurisprudencias por estas dos salas que están aquí presentes. ¿Por qué debería de privilegiarse el embargo escrito o a la propiedad no escrita? La Sala Civil Permanente emitió una casación respecto a dicho tema, lo cual originó una serie de opiniones doctrinales de diversos juristas, algunos que están presentes aquí, dentro de los cuales el doctor Gunter González Barrón, en sus diversas publicaciones, La tercería de propiedad, señaló que la Corte Suprema se había equivocado y que prácticamente se estaba privilegiando a entidades financieras o bancarias. Eso es su tesis de ese jurista, pero quien habla no representa a una entidad financiera o una entidad bancaria. Estoy representando a una persona natural que viajó a Estados Unidos de Norteamérica, invirtió los ahorros de 20 años de trabajo. Volviendo al tema, en la casación 5135-2009 Callao, cuyo juez supremo ponente es el doctor Calderón Puertas, aquí presente, él señaló bien expresamente que no puede privilegiarse la propiedad clandestina. Bajo ese supuesto,
en mi condición de abogado he expuesto en los argumentos de la casación que, si bien es cierto, en el supuesto y pretendido caso que haya un tercero que haya adquirido su propiedad, por su negligencia, por su omisión en inscribir en el respectivo registro, es que lamentablemente se da esta disyuntiva. Algunos juristas, entre los cuales el doctor Nelson Ramírez Jiménez, aquí presente, en uno de sus comentarios en diálogo con la jurisprudencia, bien claramente ha señalado: si las Cortes van a privilegiar a aquel tercero que no realiza su inscripción en el registro correspondiente, prácticamente se estaría privilegiando el fraude. Yo parto de esta hipótesis y coincido con el doctor Nelson Ramírez en el supuesto que mi cliente realizó una inversión, siguió todo un proceso de más de 5 años. No es como algunos juristas señalan que las entidades financieras son abusivas con los terceros que no realizan las inscripciones. Quiero señalar también que ustedes, señores ilustres jueces supremos, deben tener en consideración que en el supuesto hipotético que van a señalar que el tercero adquiriente que no realizó su inscripción, prácticamente se estaría dando privilegio al fraude procesal, a la inejecución de resoluciones judiciales, vulnerando el artículo 139, inciso 2 de la Constitución, y prácticamente se crearía inseguridad jurídica, y así también se estaría en un supuesto de abuso del derecho. Considero que, al igual como anteriormente esta Corte Suprema emitió un pleno casatorio en el ocupante precario, señalando los supuestos de hechos fácticos aplicables a los casos en concretos, me gustaría que se señalen también los supuestos fácticos respecto al asunto de terceridad de propiedad. Por estos fundamentos, señores ilustres jueces supremos que conforman este pleno casatorio, a los amigos y a los abogados que están presentes, solicito que el recurso de casación sea declarado fundado, actuando en sede de instancia, revoquen la sentencia de vista que declara fundada la demanda y reformándola declaren infundada. Eso es todo, muy amable. Escuchado el informe del señor abogado, vamos a escuchar a los amicus curiae acá presentes que han tenido la gentileza de acudir a dilucidar este tema. En el orden en que se encuentran en este momento. Gracias. Acá tenemos ya un orden previsto. Vamos a comenzar con el doctor Juan Luis Avendaño Valdés.
tema a lo largo de muchos años. Han tenido la grandeza de pasarme copia de muchas resoluciones y la mayoría de ellas efectivamente se inclinan por proteger la propiedad contra el encargo inscrito. Y son muchas las razones que hay en favor de esta tesis, repito, así como las hay en favor de la otra, pero yo personalmente me inclino en favor de esta tesis por las razones siguientes. El artículo 2022 del Código Civil hace un distinto parece fundamental, ¿no? Porque la primera parte se refiere que para obtener derechos reales entre inmuebles a quienes tienen derechos reales sobre los mismos es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al registro. En segunda hipótesis es que si se trata de derechos diferentes, ya no recurre a la inscripción, ya no recurre al registro, ya no recurre a la publicidad que vienen aparejadas, sino que recurre al derecho común. Quizás es una fórmula transaccional a la que llegaron los señores legisladores, puesto que quizás no se pusieron tampoco de acuerdo, porque el doctor Jacquillo, que ha trabajado parte de la exposición de motivos y nos podrá contar por qué se recurre a esta fórmula que definitivamente es una fórmula vaga. Yo he investigado un poco sobre el derecho, lo que debería entender sobre el derecho común. Finalmente, pues, el derecho es todo lo contrario del derecho específico. Y esta es una razón por la que yo comienzo diciendo que el derecho registral es un derecho específico, es un derecho especial, específicamente orientado a todo lo que es el registro, su inscripción, los efectos que produce frente a terceros y otros. Esto no es derecho común, es derecho registral. Es un derecho, en mi concepto, es un derecho especial. En segundo lugar, todos conocemos la norma del 949. El 949 del Código Civil, sin lugar a dudas, dice que la transferencia de propiedad se relaciona por el consentimiento. Por tanto, aquel que invoca el derecho de propiedad como un documento imperfecto en la medida que no está inscrito en registro público es un propietario. Definitivamente es un propietario. Si es que acredita que hubo el consentimiento que exige el 949. Por tanto, sigo creyendo que este segundo argumento en favor del derecho de propiedad está reconocido por el derecho común. En tercer lugar, no puedo dejar de mencionar, señores jueces supremos, no puedo dejar de mencionar el derecho constitucional. Quizá cuando se expidió el Código Civil y se discutió y yo fui testigo de las discusiones que hubo, porque en aquel entonces yo estaba en el Ministerio de Justicia y veía sesionar a la Comisión Revisora, no había, y puedo decir que hoy los grandes civilistas, no quiero mencionar nombres, pero acabo de estar conversando con uno de ellos en una maestría, le dan el valor que siempre ha tenido el derecho civil y quizá no llegan a reconocer lo que hoy en día es el derecho constitucional, como definitivamente en la pirámide de Kelsen está en la cúspide. Y hay fallos, no voy a mencionarlos porque están a disposición de ustedes como es fácil de comprobar, hay innumerables fallos en que no solamente reconocen que la propiedad es inviolable, sino que establecen la obligación del Estado de garantizarlo y por tanto la obligación del Poder Judicial de garantizar esa inviolabilidad de la propiedad. Me parece que un embargo que no es un derecho real y que por el hecho de que se inscriba en registros públicos
no puede pasar a convertirse una medida ejecutiva en un derecho real, ni hay norma que lo permita ni lo autoriza, que además se dicta sin contradictorio, que se dicta sobre la base de alguna presunción, que se dicta sin haberse escuchado a la parte contraria, pueda estar por encima de un derecho al que la Constitución le reconoce la inviolabilidad y al que la propia Constitución le impone a ustedes la responsabilidad de garantizar ese derecho de propiedad, que el Tribunal Constitucional lo ha extendido a darle una categoría de indemnidad. Es decir, hay una garantía de indemnidad. En alguna ocasión, no es el caso mencionar, que he tenido un proceso en el Tribunal Constitucional a raíz de una expropiación en que el tribunal terminó reconociendo que efectivamente el pago era la garantía de indemnidad, de que se quitara la propiedad involuntariamente al expropiado, pero se sustituía con la garantía de indemnidad. ¿Cuál es esta? El pago de justiprecio. Otra de las razones, señores, es que a mí me parece también que el artículo 2016, si bien es cierto que está en el Código Civil, forma parte del derecho registral. Por tanto, sigo creyendo que no pertenece al derecho común. El derecho real es un derecho de erga omnes. Admitiría también que esto es un argumento relativo en la medida en que también si se vende un inmueble con un embargo inscrito, el embargo no se levanta, ¿no? Es decir, al contrario, podría producirse el levantamiento recién cuando se produzca el remate del bien, si ocurriere. El principio, ya para terminar, ¿no? El principio de prioridad registral creo que se aplica para los casos de conflictos entre derechos de la misma naturaleza. Hay mucha gente, hay muchos doctrinarios, muchos juristas que con muy buenos argumentos sostienen que la clasificación entre derechos reales y derechos personales es una clasificación obsoleta. Bueno, esa es una opinión. El Código Civil, por el contrario, sí la recoge, porque para el Código Civil sí existen derechos reales, y le dedico un libro, y existen las obligaciones, y le dedico otro libro en obligaciones y contratos. Por tanto, sí existe esta clasificación y yo no puedo apartarme del Código Civil, que por lo demás recoge, ¿no?, las reglas esenciales del derecho común. Y existiendo, creo yo, que estos derechos de la misma naturaleza es allí, en derechos de la misma naturaleza, donde es posible aplicar el principio de prioridad registral. Pero me parece que cuando hablamos de un derecho real versus una medida ejecutiva, no estamos hablando de derechos de diferente naturaleza, simplemente que el derecho real está muy por encima de una medida que facilita el cobro de una deuda y que por lo demás es temporal. No quisiera extenderme demasiado, señor presidente, le pediría solamente 2 o 3 minutos para decirle que yo personalmente creo que el segundo párrafo del artículo 2022 constituye expresamente una excepción del principio de la prioridad. Es una excepción. Y es porque de lo contrario no existiría el segundo párrafo. Si el legislador hubiera querido que rigiera el principio de prioridad registral, no habría puesto el segundo párrafo y les habría dado exactamente el mismo tratamiento. O, de lo contrario, habría convertido el 949 en un artículo distinto y habría dicho: la transferencia de propiedad se perfecciona por su inscripción en el registro público. Pero no lo ha hecho. Ha dicho: la transferencia de propiedad se perfecciona por el acuerdo entre las partes. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que se declare infundada una tercería cuando alguien invoca el derecho de propiedad, que es lo que le exige el Código Procesal?
y que por lo demás no le exige que invoque el derecho de propiedad inscrito, sino solamente le pide que invoque el derecho de propiedad y lo demuestre. Si es demostrado, no entiendo bien cómo un juez puede decir que esa tercería es infundada, porque el mandato del Código Procesal Civil en ese sentido es que ante una demostración del derecho de propiedad sobre el bien embargado, esa tercería es fundada y debe levantarse el embargo. Por estas consideraciones creo, por lo menos en una primera intervención, yo me inclino en favor de esta tesis. Debo decir, señor, para terminar, 30 segundos más, lo siguiente. Creo que el problema es tan complejo que, a pesar de la ilustración que veo de manifiesto en los miembros actuales de la Corte Suprema, es difícil tomar una decisión si no se opta por una decisión política. Quien defiende la posición del embargo está defendiendo la defensa del crédito, lo cual es legítimo, Yo he sido presidente de la sala concursal en el Tribunal del Indecopi y el artículo 1 de la ley concursal es que el derecho concursal tiene por objeto la protección del crédito. Por tanto, esta es una defensa absolutamente legítima. Pero a la vez, el artículo 70 de la Constitución protege el derecho de propiedad. Es un artículo constitucional, valgan verdades. Entonces, esta es una cuestión de poner en la balanza personal, casi ideológica, qué es más importante para el desarrollo del país, qué es más importante para nuestra vida en comunidad, favorecer el crédito o favorecer el derecho de propiedad. Ambos tienen defensores, por supuesto que sí. Solamente como un argumento un poco populista, si se quiere, pero no menos cierto, es verdad que al favorecerse el crédito se favorece a los grandes en perjuicio de los menores. Mientras que al defenderse la propiedad, yo leo a Hernando de Soto que habla de que sueña con un país de propietarios, ¿no? Y que si el Perú tuviera realmente, verdaderamente propiedad y propietarios, sería mejor de lo que soy. Por esa razón, entre otras, es que me inclino en favor de favorecer al derecho de propiedad. No obstante, no está inscrito, siempre y cuando obviamente sea anterior al embargo y por otro lado conste en un documento de fecha cierta. Por tanto, si se acordara en el Pleno esto, tendrá que exigirse al juez inferior que sea estrictamente y muy riguroso en la comprobación y exactitud de ese derecho de propiedad transferido mediante documento imperfecto. Gracias. Gracias, doctora Avendaño. Vamos a darle el uso de la palabra a otro amicus curiae, haciéndole recordar que procuremos alrededor de los 10 minutos, que es lo que hemos calculado para esta audiencia. Está en uso de la palabra el doctor Loman Luquete. Gracias, señor presidente, señores magistrados. Gracias por invitarme, por invitarnos y considerarme amigo de la Corte. Mis reflexiones son muy breves y procuraré sintetizarlas casi a modo de enunciados, y he preferido traerlas por escrito y leerlas a fin de evitarme a mí mismo que yo divague. Creo que fue Yering quien dijo que el derecho es una ciencia de límites. Nosotros, como hombres del derecho, ese es nuestro problema cotidiano. Y en nuestra aproximación intelectual a las cosas del derecho, solemos tener el inconveniente de falta de enfoque claro y de determinación exacta de los límites. Nos ocurre con esa aproximación lo que a algunos nos sucede con la vista: astigmatismo o inexactitud de enfoque.
Sabemos que ahí está la cosa, que ahí está el problema, pero sin exactitud, sin precisión sobre sus contornos. Y eso se debe, señores magistrados, a que no hay derechos absolutos. Hasta el mismo derecho a la vida hoy es cuestionado. Los derechos patrimoniales no son absolutos, no son plenos. Son relativos en la medida en que están en relación con otros derechos y otros sujetos. Y eso acontece muy especialmente con la propiedad. El artículo 70 de la Constitución y el 823 del Código Civil dice que se ejerce dentro de los límites de la ley. Es un derecho limitado, es un derecho con restricciones, no es absoluto, es relativo. Y es relativo además porque el poder que dimana de la propiedad no es solamente en relación con directa expresión sobre el bien, sino que es un poder de oposición respecto de otros sujetos. El derecho de propiedad no se vierte sobre la cosa, se vierte sobre la cosa en oposición a otros. El derecho de propiedad no puede ser reconocido si previamente no es conocido. Bien mirado y enfocado el tema sin astigmatismo, el problema que hoy nos ocupa no es, en rigor, de tensión entre propiedad estricta y pura como poder sobre la cosa, en el sentido de poder disponer, usarla, disfrutarla. No es exactamente eso, sino que es tensión entre una propiedad verdadera, no publicitada, no inscrita, y la buena fe basada en el derecho de propiedad inscrito a nombre de otro. Lo que nos preocupa no es que se niegue o desconozca la adquisición ni la propiedad misma con las potestades del 923 del Código Civil, sino que lo que preocupa es si la adquisición del derecho cierto, es o no oponible singularmente ante un tercero determinado, el acreedor embargante. Es un caso similar, no idéntico, similar al que ocurre con la pretensión pauliana. No se desconoce el derecho del propietario adquirente, que lo ha adquirido con perjuicio del acreedor, sino que ese adquirente no tiene derecho oponible ante el acreedor de quien le transfirió el derecho. Para efectos prácticos, ante un determinado acreedor, el bien se considera, entre comillas, como si todavía fuera del deudor no propietario. Por cierto, este no es el único caso en el ordenamiento civil peruano en que se hace prevalecer el derecho del tercero adquirente. También en el artículo 866 del Código Civil del heredero que recibe por adjudicación un bien que no es de propiedad de la masa. Por otro lado, y también respecto de límites, cabe reflexionar si puede admitirse sin reservas que el derecho de embargo sobre un bien no sea un derecho real. Es un tema bien discutible a los efectos del artículo del último párrafo del 2022. Téngase presente, señores magistrados, que el artículo 881 del Código califica como bienes reales también los regulados en otras leyes. ¿Está el embargo regulado? Sin duda. ¿El embargo recae sobre un bien? Sin duda. El que el embargo sea un derecho accesorio porque tiene causa o derive de un derecho de crédito no le priva de tener una proyección o expresión como derecho real. También la hipoteca deriva de un derecho de crédito, de una deuda propia o ajena. Y a los fines del artículo 885, inciso 10, el embargo puede ser calificado como un derecho sobre un inmueble inscribible en el registro. Ese es todo el enunciado del 885.10. Es inmueble el derecho inscribible en el registro. Pero lo que hoy también está en debate es otra circunstancia jurídica de la máxima importancia. La diligencia del tercero acreedor y la no diligencia del propietario. Esto es, de propiedad no inscrita versus crédito inscrito. Me explico.
No se trata de prevalencia de propiedad sobre un bien embargado que no sea de propiedad del deudor, sino que públicamente, recalco, públicamente, aún figura a nombre del deudor porque el adquirente no ha tenido la diligencia de hacer conocer su derecho sobre un bien inscribible. El ordenamiento jurídico peruano, como todos los que conozco, protege lo que aparece de la realidad formal respecto de la realidad que formalmente no aparece. En esto, como en otras figuras jurídicas, el derecho, y no necesito extenderme, el derecho protege las apariencias y establece presunciones. Si ahora se admitiera perforar en esto un derecho constituido sobre la base de la verdad registral, cae todo el sistema registral. No es el único caso en el que hay que preferir. Por ejemplo, el artículo 1135 sobre concurrencia de acreedores a quienes el mismo deudor sea obligado a entregar el bien, también establece un rango de preferencias. El propietario adquirente tiene una carga de hacer notar públicamente que lo es, y que otro ha dejado de serlo y que podría ser embargado. Por ejemplo, esa carga de comportamiento público de la propiedad también opera precisamente para adquirir por usucapión. No se puede adquirir por usucapión si no se actúa públicamente como propietario. Se ha argumentado con mucha justicia el derecho a la vivienda, pero me pregunto, ¿por qué habría que tener mejor o igual derecho el propietario que vive que el que no vive en el inmueble? El derecho de propiedad es en esencia el mismo. El argumento del derecho a la vivienda no es determinante para decidir. Quiero decir, ¿debe tener tratamiento diferente la propiedad de un bien urbano de vivienda que un bien o una explotación rústica? ¿O debe ser preferida la propiedad de un bien inmueble no valioso respecto de la que recae sobre un bien mueble muy valioso? ¿O debe prevalecer la propiedad de un bien registrado de poco valor que uno registrado de alto valor? Como bien ha dicho mi colega y buen amigo el doctor Avendaño, es cuestión de preferir. Aquí hay que tomar opciones. Entre el derecho individual de propiedad de una persona singular no inscrito y un derecho general que es la seguridad jurídica como principio que se proyecta sobre todo el país. Esto es una cuestión de opción, es una cuestión de prevalencia entre un derecho de un sujeto singular respecto de la seguridad jurídica de todo el país. No es cuestión de privilegiar el derecho de propiedad sobre el derecho de crédito. Más bien hay que tener presente que el derecho de crédito se apoya en la confianza que da el registro. A ello obedece. Esa es la razón de ser de todos los sistemas registrales en el mundo. Dar seguridad jurídica. Para eso se crearon. Quien quiera romper esa confianza tiene una carga jurídica de diligencia de inscribir su derecho. Y no puede ser, salvo mejor parecer, ser privilegiado el propietario no diligente que el acreedor diligente. La diferencia entre el artículo 949 sobre inmuebles y el 947 sobre muebles tiene su lógica. La tradición determina el poder físico, la tenencia visible, y por eso al poseedor de una cosa mueble se le presume propietario. No hay igual regla en los inmuebles. La tradición no es determinante. Por eso, de lege ferenda, ejerciendo esta Corte la facultad constitucional, quizás, dependiendo de lo que se decida en el Pleno, debiera proponer un añadido al 949. La propiedad no se discute, pero tratándose de bienes inscritos no es oponible mientras no se inscriban. Naturalmente, señores magistrados, casos patológicos como deudas falsas, procesos simulados, laudos arbitrales amañados, que son minoría y accidentales en un sistema jurídico, no pueden desvirtuar un principio, son excepciones a la regla. Hay otras cuestiones registrales de menor importancia, como el problema de la independización o segregación o desmembración no inscrito, pero en general
mi particular opinión es que en estas circunstancias debe prevalecer el derecho de crédito inscrito con un embargo sobre el derecho de propiedad no inscrito. No se discute el derecho de propiedad, se discute la oponibilidad de ese derecho de propiedad ante un acreedor determinado. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lohmann. Doctor Juan Monroy Gálvez. Señor presidente, señores jueces supremos, imposible empezar esta brevísima exposición sin agradecerles la invitación a ser amigo de la curia, y invitación que la asumo como un deber. En consecuencia, me apresuro a entrar en el tema para no quitar tiempo a colegas que ya vienen diciendo y van a decir cosas mucho más importantes que las mías. Quisiera, presidente, señores jueces, entrar al contexto de lo que ustedes van a decidir con algunas pautas básicas que no solo corresponden al derecho, pero que son imprescindibles para entenderlo. Hay una clasificación bien sencilla de las ciencias que las clasifica en ciencias formales y ciencias reales. Las formales, como sabemos, son abstractas, son producto del pensamiento humano, no necesitan compararse con la realidad y son exactas. Un cuadrado va a ser un cuadrado siempre, ¿no es verdad? Las reales se dividen en materiales y sociales. Las primeras las materiales parten de la experiencia, proponen teorías, algunos hasta se establecen leyes y tienden a presumir que son exactas. Eso no es tan cierto. En 1927 Heisenberg comprobó que es absolutamente imposible para cualquier partícula subatómica medir su peso y distancia al mismo tiempo, porque el investigador altera el experimento. En consecuencia, esa exactitud que ellos presumían tener, no la tienen. ¿Y qué pasa con las ciencias sociales? Aquí las dificultades de intentar ser rigurosos son mucho más complejas, porque sus métodos científicos no son tan fiables y tampoco son sus resultados. De hecho, si hiciéramos un análisis epistemológico serio sobre las ciencias sociales, muy pocas alcanzarían la calidad de ciencias. Si no, miren la economía. Cualquier información que aparece en un diario genera una incertidumbre y lo que iba a ser 3% de PBI resulta siendo 2, 4, 6. Parece brujería. Y el derecho es una ciencia social y es también nuestra herramienta de trabajo en sede judicial. Y como toda ciencia social, aspira a ser tomada en serio. Aspira. La pregunta en realidad no es si lo hemos logrado, que sea una ciencia en serio, porque creo que no lo hemos logrado. Creo que la pregunta es si estamos en la ruta correcta para lograrlo o para aspirar a ello. Nosotros aquí, me refiero a todos los amigos de la curia invitados, estamos para cooperar a intentar que ustedes establezcan un precedente, es decir, dar una respuesta uniforme a problemas similares, no idénticos porque no tendría sentido. Es decir, de alguna manera el precedente es una técnica para que el sistema judicial sea tomado en serio. Y el primer tema, si es que resulta plausible entenderlo así, es que si conviene que en todos los casos difíciles, para usar la terminología de Dworkin, o contradictorios, o controvertidos, debamos establecer un precedente. ¿O será que en algunos casos debemos concluir serenamente que el juez y su apreciación del caso concreto y el contexto histórico en el que resuelve sean los que determinan la respuesta? Presidente, señores jueces, yo asumo la segunda opción. Yo creo que en este caso no es exactamente el caso indicado para establecer un precedente. Y solamente voy a dar 3 razones para ello. Primero, artículo 2022, segundo párrafo, tantas veces citado el día de hoy. La clasificación de los derechos
en reales y personales es un anacronismo que lo hemos convertido pacíficamente en una manera de expresarnos, casi exactamente como lo hacemos con derecho público y derecho privado. Es absolutamente inútil, porque la zona de en medio es mucho más rica que el público que el privado, pero nos conviene porque didácticamente, además en la pizarra salen bien las clases, cuando uno coloca público una raya y privado al otro lado. Casi lo mismo que el sistema de separación de poderes. Nos complace decir que hay un poder legislativo que el 95% de su actividad consiste en fiscalizar, lo cual de repente es bueno porque a veces legisla accidental y penosamente. Pero en cualquier caso, lo que importa es que en el derecho romano clásico no existían derechos materiales, existían acciones. La ley es acciones, que es el primer estadio procesal, implica que habían acciones in rem y acciones in persona. No habían derechos. Por eso es que antes se decía acción reivindicatoria. Hasta ahora el Código Civil 84 lo dice. Acción posesoria. Le colocaban la acción como el título, porque no habían derechos materiales. Y en ese contexto se produce el devenir histórico de Occidente y la acción in rem y la acción in persona se ha mantenido. ¿Por qué se ha mantenido? No hay mucho tiempo y bruscamente llegó la Edad Moderna, en donde había que acabar con todas las concepciones teológicas sobre la humanidad y sobre la realidad, y el iluminismo considera que la razón es la antorcha que producirá una sociedad del bienestar. Y en materia jurídica, ¿cómo se expresa el iluminismo? En dejar que todos los textos romanos y los trabajos de los glosadores se condensen en patrones de conducta llamados enunciados normativos. De hecho, el Código Civil es una selección de los textos romanos, del Corpus Juris Civilis, del Corpus Juris Canonici y de los trabajos de los glosadores y de los poblasadores. Fue una selección. ¿Cómo se hizo esa selección? Sobre la base de una teoría vigente en esa época, una teoría de la Escuela Gramática de Port Royal, que consistió en lo siguiente: ¿qué hacemos con esta inmensa cantidad de fuentes romanas? Escojamos aquellos temas asertivos, o sea, aquellos temas sobre los cuales se puede decir bueno, malo, alto, bajo, temas binarios. El buen padre de familia, por oposición, quien no es ese, es el mal padre de familia. La selección que ahora, que hemos estudiado tanto tiempo y que nos sabemos de memoria, familia, sucesiones, es simplemente una selección hecha sobre la base de la Escuela Gramática de Port Royal. Es un tema gramatical. Y por eso, en ese contexto, los derechos personales y reales encajaban, decía mi madre, como pedrada en ojo tuerto. Reales para acá, personales para allá. Perfecto. Y por eso se incorporaron. Es una clasificación para generar un orden superficial al fin, pero orden. Porque habrá que recordar, presidente, señores jueces, que el Código Civil es la fuente normativa de la sociedad civil. ¿Y cuál es la sociedad civil? Es aquella formada por ciudadanos que saben leer, que trabajan, que tienen familia, que tienen hijos, que consumen, es decir, conforman lo que Arnaud le llama las reglas de juego de la paz burguesa. Eso es el Código Civil. Tan es así que cuando empiezan a darse las luchas sociales de fines del siglo XIX y comienzos del XX, hay cosas que tienen que escapar al Código Civil. Un contrato de trabajo, por ejemplo. Son luchas sociales las que hacen que algunas cosas se vayan saliendo. Con el tiempo, algunas relaciones conyugales que no tienen el beneficio de la bendición de la Iglesia o del registro de Estado Civil también tienen que salir o son asumidas porque no hay manera de desconocerlas. Lo que intento decir es que todo eso ya no pertenecen a la sociedad civil, sino pertenecen a la comunidad. Y por eso es importante usar este concepto, porque engloba a todos los seres humanos, a los desaventajados, a los que no son consumidores, porque no tienen con qué, a los que tienen una sola casa, que durante 40 años hicieron todo lo posible para tener un lugar donde morirse. Por otro lado, esa frase del 2022 acaba en el concepto de derecho común. Es bien curioso, el derecho común es una categoría histórica que tiene que ver, surgió en la Baja Edad Media y sería para denominar la acumulación del derecho romano justinianeo, el derecho romano canónico, ¿no es cierto?, y los trabajos de los glosadores. Eso es derecho común. Yo personalmente no sé qué tiene que ver en el segundo párrafo del Código.
salvo el hecho de que los españoles usan la palabra derecho común para referirse a la suma del derecho civil más los derechos forales. Y de repente alguien de copión metió la palabra allí y se quedó, porque históricamente no tiene absolutamente ningún significado. Concluyo esto diciendo que el artículo 2022, en su segundo párrafo, es un enunciado normativo derrotable, sus categorías son anacrónicas, y cuando no son anacrónicas son equívocas, y la prelación que establece no tiene sustento razonable. El segundo tema es la regulación procesal de la tercería. La tercería es un procedimiento abreviado, con reglas que enseñan sumarización cognitiva. Hay que acreditar con documento de fecha cierta, como ya fue dicho, y por lo tanto, el objeto de un proceso de tercería no es titular de propiedad a nadie, sino simplemente liberar un bien de la carga de una medida cautelar o eventualmente de un acto de ejecución. No sirve para más, no titula en definitiva nada, así que no hay que pelearse con la tercería, que cumple simplemente su función. Y tercer y último punto, presidente, es el panorama de nuestra cultura jurídica básica. Hoy día hablamos de derechos registrales, hoy día hablamos de muchas cosas realmente complejas, yo casi ni las conozco, a decir verdad, pero lo que sí me importa es decirles que tenemos un sistema de derecho de transferencia, de transferencia de derecho de propiedad lo suficientemente denso y discutible para que ni siquiera los abogados estemos de acuerdo, los juristas que tratan el tema tengan un trazo lineal. Todos plantean en voz baja o en voz alta su reforma, pero nadie lo entiende y nadie dice esto produce firmeza. Nadie lo acepta siquiera. En segundo lugar, los rasgos de nuestra cultura jurídica básica, o sea, aquella masiva, aquella que vive en la comunidad, es un valor inexistente en sede nacional. Eso no está. No podemos decir, no supo lo del registro, no sabe que con esto no alcanza la propiedad. Eso no es para millones, eso es para nosotros. Y siempre hay la mala costumbre de creer que lo que sabemos lo saben todos. Bueno, eso no es, pues. Ese es un acto fallido en cualquier caso. ¿Cómo será nuestra cultura jurídica? Que en sede nacional el conocimiento de la Constitución es una especialidad, cuando debería enseñarse de tercero de primaria. Y resulta que es una especialidad en este país. Ese es el nivel de nuestra cultura jurídica. Entonces, en tal contexto, presumir que la información sobre temas registrales o sobre prelación o aseguramiento de derechos es algo cercano a las mayorías, es un valor entendido que personalmente considero que es un despropósito mayúsculo. En este contexto, presidente, señores jueces, empiezo a acabar. Yo opino que la cuestión propuesta para presidente tiene más variables que las que estamos dispuestos a condensar en uno. Considero que debe ser el juez y el caso concreto, pero sobre la base de algunos estándares básicos, los que deben servir para resolver. O sea, sí hay que dar estándares básicos, pero no diseñar un precedente. ¿Qué estándares básicos? Por ejemplo, optar porque el derecho real en lugar del derecho personal en mérito al 2022 es una decisión anacrónica, insustentable jurídicamente y surgida de un derecho legendario. Punto 2, que una tercería, con un documento de fecha cierta y previa, prima sobre la medida cautelar anotada. La calidad de la declaración de propiedad en una tercería no es definitiva, porque hay sumarización cognitiva y no lleva a eso. Tercer lugar, si ambos contendientes tienen derecho real, prima el inscrito antes, eso es obvio, y si no están inscritos, el de fecha cierta. Cuarto, hasta donde no se revierta la presunción, es indispensable que en cada caso en donde llegue esto, hay que proteger al propietario de un bien respecto de una deuda ajena, hasta donde eso sea posible. Y finalmente, presidente, el derecho civil fue y es un derecho para ciudadanos, es decir, para la sociedad civil, para la gente que sabe leer y que sabe defender sus derechos. Y en esta materia se requiere de jueces que trasciendan el ámbito de los ciudadanos, que tutelen el derecho de las minorías desaventajadas, de aquellos que con su mayor esfuerzo han conseguido ser dueños de un inmueble, pero que no saben defenderlo. El juez no es solo de la sociedad civil, o sea, de los que tienen y saben defenderse, sino es un juez de su comunidad, de aquellos que por deficiencias organizativas, sociales, étnicas y culturales no tienen quien tutele sus derechos. Esto les rogaría, en la medida de lo posible, sea la opción para cuando discutan. Gracias por el tiempo. Muchas gracias, doctor Monroy. Muchas gracias. Doctor Jack Vigio. Adelante, doctor.
días. Señor presidente, señores jueces supremos, mis primeras palabras son de profundo agradecimiento de un nombramiento que yo nunca imaginé que iba a recibir y que he recibido sorpresivamente hace una semana y media. Desde esa semana y media no he podido dormir bien, porque si me nombran para tan alto cargo y encargo, ese encargo me ha comprometido. Yo propuse a los amigos Curia tan distinguidos que ustedes han enaltecido con su nombramiento, que ninguno de nosotros se refiriera a una intervención anterior, en particular porque ese no es el motivo de nuestra convocatoria, sino que la intervención de algunos amicus curia que me han antecedido inevitablemente me obligan a fallar en esa promesa y me veo obligado inevitablemente sobre todo porque yo he participado en la redacción del Código Civil y de alguna manera cada amicus curiae que tiene magnífica preparación intelectual, son muy inteligentes y un currículum extraordinario, me obligan, como repito, a referirme, aunque no lo quisiera. Desde ya me adelanto a pedir disculpas a ellos y a los señores magistrados, los jueces. En primer lugar, tengo que decir que yo soy decididamente partidario de, sin lugar a dudas, inclusive, y apostando por los 31 años que tiene la vigencia del Código Civil, en primer lugar quiero decir, y él va a tener que alterar necesariamente el orden de mi exposición. Desde 1909, en que hubo, o 1907, un dictamen fiscal de aquel entonces doctor Seoane, hubo una sentencia anterior desde luego al Código del 36, en que privilegió al derecho de propiedad no inscrito sobre un embargo inscrito. Durante la vigencia del Código del 36, Edmundo Ubiús, un tratadista de derecho registral, recopiló 11 sentencias contradictorias, 6 en un sentido y 5 en el otro. Conociendo esa circunstancia y siguiendo a Bernardo Pardo Márquez, que ojalá exista en la biblioteca de la Corte, espero que sí, Bernardo Pardo Márquez hizo esta referencia y terminó en diciendo: nosotros en realidad en el artículo 20 y 22 no somos autores. Pensamos que la fórmula de Bernardo Pardo Márquez era la ideal y el segundo párrafo, el 20 y 22, no es otra cosa que el párrafo que voy a leer. Si se trata de derechos de diferente naturaleza y categoría, no se aplican estas reglas, o sea, la del 20 y 22, primer párrafo, sino las disposiciones del derecho común. Yo siempre he entendido que el derecho común era básicamente, confieso mi ignorancia, que era el derecho civil y el derecho comercial. Quiero decir también, entonces, que a pesar del 2022 y a pesar de lo que acabo de decir del dictamen fiscal de Seoane, de la sentencia famosa de 1907, que ya tiene un poco más de un siglo, de las 11 sentencias contradictorias durante la vigencia del Código del 36 y de las muchos más que entiendo que existen en el Código del 84, nos encontramos ahora, después de un siglo, con el mismo problema. Yo voy a decir cuál es mi opinión. Y creo que en realidad la opinión la tengo escrita hace más de 30 años.
voy a permitirme leer en su momento por qué considero que el embargante no debe ser considerado tercero, y además me atrevo a decir que no lo es. Necesito hacer referencia al artículo 2014 del Código Civil, que regula la figura del tercero registral. El artículo 2014 también tengo que reconocer que hace 2 meses ha sido modificado por la ley 30.313. ¿Quiénes son terceros del registro conforme al artículo 2014? Es aquella persona que ha adquirido de quien aparece como dueño en el registro. En segundo lugar, es tercero del registro el que adquiere título oneroso, el que procede con buena fe y el que inscribe su derecho. Por lo tanto, quien inscribe una primera de dominio no es tercero del registro porque no adquiere de quien aparece como dueño. Quien adquiere título gratuito tampoco es tercero del registro. Tampoco es tercero del registro el que no llega a inscribir. Ahora bien, la doctrina es uniforme, bueno, es pacífica, en el sentido de que el embargante no es tercero del registro. El embargante es alguien que tiene, para terminar, porque me he omitido decir algo muy importante, el 2014 está referido básicamente a un acto voluntario y el embargo no emana de un acto voluntario. Además, el 2014 en su fórmula actual utiliza la palabra otorgarlo con toda intención para incluir al propietario, para incluir al acreedor hipotecario, para incluir a los derechos reales limitados como el uso, la habitación, la superficie, el usufructo. Es más, quiero reconocer que hay diversas sentencias de la Suprema que han considerado, de la Corte Suprema, que han considerado y han reconocido que son terceros del registro también, o beneficiarios de esa condición, los titulares de derechos reales limitados. Hay sentencias que yo tengo, 1 o 2, en las cuales se reconoce al superficiario y al usufructuario como beneficiarios de la condición del tercero registrado. No quiero olvidarme, porque les tengo que pedir disculpas en mi desorden, porque me he visto obligado a tocar temas que son necesarios, que el artículo 70 de la Constitución no ofrece ninguna duda, dice la propiedad es inviolable, el derecho a propiedad es inviolable. Y pensando en estos días en que me he atormentado con este lindo nombramiento, estoy pensando que si le diéramos la razón al embargante, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos reconociendo derechos sustantivos para alguien que se funda en un derecho, en un registro inexacto. O sea, estamos favoreciendo que un registro inexacto termine consagrando un derecho. La uniforme doctrina, léase Roca Sastre y entre otros Bernardo Pardo Márquez, entre nosotros, consideran que el embargante no es un tercero. Definitivamente no es un tercero, por algunas de las razones que yo he mencionado. No tengo lamentablemente la cita de Roca Sastre, pero sí me voy a permitir dejar mi libro sobre Derecho Registral Inmobiliario de Bernardo Pardo Márquez para que se pueda dar una copia y se pueda, si es que discúlpenme por favor que hago este ofrecimiento, porque por si acaso la Corte Suprema no tenga el libro porque tiene mucho tiempo de antigüedad. Bien, quiero decir para terminar que el embargante, y me refiero a la exposición de motivos del Código Civil, la exposición de motivos podríamos decir que es parte del elemento histórico. Eso no se puede negar. Y voy a decir, ¿qué señala la exposición de motivos?
En particular, también quiero aclarar, mientras encuentro la página correspondiente, que el embargante es mencionado, el embargo solamente es mencionado una sola vez en el libro de registros públicos, para decir que es un acto susceptible de inscripción, pero no se regula cuáles son sus efectos. Quiere decir que el legislador no le ha dado, y dispénsenme la expresión un poco grosera quizás, pero franca, el embargante ni siquiera ha sido mencionado en el Código Civil, me refiero en el libro de registros públicos. ¿Qué dice la exposición de motivos del artículo 2023? Dice así, si me permiten por favor que lo lea. Este razonamiento es el mismo que se sigue con el objeto de otorgar preferencia al verdadero propietario sobre el embargante. Es el mismo razonamiento de quien aparece como propietario en el registro. Esto es la tesis de que el derecho real tiene preferencia sobre el derecho personal, aun cuando éste se encuentre inscrito con anterioridad. O sea, quiero aclararles, como aprendiz de caballero, que nunca se ha utilizado ni ha habido debate en la comisión revisora, aunque eso no es razón suficiente, nunca se ha mencionado la palabra en los derechos del embargante, porque es indiscutible, no se puede negar que el artículo 2 de la Constitución establece que es derecho de la persona el acceso a la propiedad y a la herencia, y el 70 que la propiedad es inviolable. Messineo, en su primer tomo del Tratado de Derecho Civil y Comercial, menciona entre los derechos de los principios generales del derecho que se responde de los actos propios, no de los ajenos. Y en este caso, si el embargante termina recuperando o realizando su crédito a través de un bien que no le pertenece al deudor, nos encontramos con que estamos violando el principio general de derecho según el cual se responde, repito, de los actos propios y no de los ajenos. Quiero terminar diciendo que en el Código Civil de 1984 no existe la regla del Código Civil argentino según la cual todos los actos del deudor responden de sus obligaciones, artículo que yo considero que debió estar, que está en el Código argentino y que quizás, repito, debió estar entre nosotros. No hay ninguna norma que yo haya encontrado que un hecho que es absolutamente fortuito y que inclusive puede envolver un grado de mala fe del embargante que embarga un bien que posiblemente él esté en condiciones de saber que no le pertenece a esa persona, porque a través de la municipalidad se puede saber quién es el propietario de un bien, y además entre la Asociación de Corredores de Inmuebles casi todos saben quiénes son los propietarios. No quiero terminar sin reconocer que el sistema del Código Civil peruano no es perfecto, y no puede serlo porque todas las propiedades no están inscritas. Entonces tenemos que hacer de toda una dificultad lo mejor posible. Quiero mencionar que, por ejemplo, hay un problema indiscutible en el Código Civil cuando se conforma el artículo 949, adquiere bien una persona cuando se pone de acuerdo con otra para comprar y vender recíprocamente un bien, y se ponen de acuerdo sobre cosa y precio. Pero el Código dice, salvo disposición legal diferente, y está reconociendo que la propiedad no va a terminar siendo segura si no se inscribe. Y la sanción que tiene aquel propietario negligente no es otra, está dicha en el propio Código. Reconozco que la intervención del ilustre maestro Juan Monroy es cierta. En verdad yo preferiría que todos los peruanos sepamos las reglas del Código Civil, pero es bien difícil informar a todo el mundo. Sí traigo una sugerencia, eso sí, para que estos problemas ya no existan.
Y esta sugerencia es, si me van a permitir, que en virtud de la facultad de iniciativa que tiene la Corte Suprema, se pueda propiciar, acercar a los registros públicos, a la realidad, y que todas aquellas compraventas que no están inscritas puedan serlo con una facilitando, por ejemplo, un artículo que diga por esta única vez y en forma excepcional los registros públicos cobrarán el 50% de los derechos registrales a aquellos compradores que no han adquirido, que no han inscrito su derecho de propiedad en el registro, o otro porcentaje que el legislador lo considere pertinente. No puedo terminar sin decir algunas cosas más. Si puedo disponer de 2 minutos más, les pediría. Hay varios conflictos en el Código Civil cuando concurren derechos de diferente naturaleza, cuando concurren derechos de la misma naturaleza y en un caso como el que estamos mencionando. Por ejemplo, cuando concurren 2 acreedores de una obligación de dar, el artículo 1135 establece que se prefiere aquel acreedor, o sea, aquel comprador que ha adquirido de buena fe e inscribe primero, lo cual quiere decir que el segundo que inscribe primero, que técnicamente ha comprado un bien que no es del que le vendió, evidentemente tiene una consagración porque el legislador ha considerado que esa solución es la mejor. Cuando concurren 2 acreedores hipotecarios, uno que tiene de fecha anterior y uno de fecha posterior que sí inscribe, pero es considerado en la escritura como segundo acreedor hipotecario, ese no es segundo acreedor hipotecario, lo es primero porque inscribe primero. Esa es la solución que da el Código Civil. Las hipotecas, el rango de las hipotecas se determina por quién inscribe primero, no quién contrata primero. Esa es la solución que da el Código. También puede haber un caso de concurrencia sobre una misma partida registral entre un acreedor hipotecario que tiene fecha anterior sobre un acreedor anticrético que contrata la hipoteca después, pero inscribe su escritura pública, a pesar de que no se requiere escritura pública como en el caso de la hipoteca, inscribe primero el acreedor anticrético. Ese tiene preferencia sobre el acreedor hipotecario. Y quiero terminar diciendo que, y permítanme el atrevimiento, si yo he sido magistrado con todo honor, vocal suplente en la Corte Superior, si tuviera que elegir entre un embargo inscrito que no cambia su naturaleza de derecho personal por efecto de la inscripción, no hay norma alguna en el Código Civil que otorgue alguna preferencia al derecho real, como derecho real al embargante. Todo lo contrario, el artículo 2023, que se refiere al derecho de opción, que sigue siendo personal, pero que se puede inscribir, le otorga una preferencia. El 2023, ¿qué nos dice? Permítame que lo lea. La inscripción de los contratos de opción otorga durante su vigencia derecho preferente sobre todo derecho real o que se inscriba con posterioridad. Aquí lo que se quiere es favorecer a como dé lugar al derecho de opción inscrito, de lo contrario se vuelve pírrico, un derecho de inscripción no inscrito no tiene oponibilidad. No puedo terminar sin permitirme discrepar del doctor Guillermo Loma, a quien nunca le he podido ganar ningún juicio, siempre me ha ganado, y por eso lo admiro, que ha sostenido con bastante ingenio y con el talento que lo caracteriza, que el embargo es un derecho real. No sé si es lo que yo he escuchado. De ser así, quiero mencionar que los derechos reales están señalados en el libro de los derechos reales y en otras leyes que le confieran ese carácter. Repito, aunque sea un atrevimiento, pero es absolutamente franco, nunca se ha debatido ni se ha mencionado durante los debates del Código Civil
que el embargante pueda cuestionar el derecho del propietario. El embargante tiene un derecho de crédito que no se modifica por ninguna causa, no hay ninguna norma que le dé más derechos que obtener una inscripción. Y repito, y quiero terminar con esto, es inadmisible, por lo menos para mí y para el modesto sentimiento jurídico que yo pueda tener, que alguien que pudo haber tenido una prenda, una hipoteca, una anticresis o obtener una fianza, termina teniendo un derecho por negligencia de otra persona o porque el registro expresa una inexactitud. Con esto termino, señor presidente. Muchísimas gracias por su paciencia. Muchas gracias, doctor Vigio. Vamos a invitar al doctor Walter Gutiérrez a pasar al estrado. Señor presidente, señores magistrados, estimados colegas, no puedo iniciar estas breves palabras sin primero agradecer este enorme honor que me concede la Corte para presentarme hoy ante ustedes como amigo de la Corte en un tema de tremenda importancia. Lo que se está debatiendo aquí el día de hoy es si debe preferirse el derecho de crédito, en este caso expresado, representado por un embargo inscrito, o si debe primar el derecho de propiedad. Quisiera comenzar señalando que, recordando a Norberto Bobbio, cuando decía que toda experiencia jurídica es necesariamente una experiencia normativa, una experiencia jurídica. Al final de toda discusión tiene que haber una norma legal. Y me apoyo en esto para inmediatamente complementar y señalar que en los últimos 25 años, en el Perú, y probablemente en los últimos 40 o 50 años en el mundo, el discurso jurídico, el debate jurídico se ha constitucionalizado. Creo que este es un tema en el cual ya no hay mayor conflicto. Se habla de un derecho laboral constitucional, se habla de un derecho corporativo constitucional, incluso de un derecho tributario constitucional, y a esta realidad no escapa el derecho civil. Y aquí hay que detenernos muy brevemente a señalar que nuestro Código Civil data de 1984, es decir, antes de que esta tendencia llegue a las orillas de nuestra tierra. Y si toda experiencia jurídica es una experiencia normativa, hoy es indispensable partir de la Constitución. Pero déjenme decirles que desde mi punto de vista es imposible partir solo de la Constitución. En los 80, cuando yo estudiaba Derecho, era bien fácil estudiar Derecho, había que apelar o revisar la Constitución, pero hoy, para conocer la Constitución, hay que leer la Constitución, pero además conocer 100, más de 100 instrumentos internacionales en materia de derechos fundamentales, que desarrollan derechos y entre ellos la propiedad. Hay que conocer sentencias no solo del Tribunal Constitucional y desde luego de la Suprema Corte, también hay que reconocer sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solo para hablar de aquella Corte que vincula la conducta o el quehacer jurídico en nuestro país. ¿Cuál es la norma que regula
uno de los derechos que está en disputa. El artículo 2 de nuestra Constitución aloja el derecho de propiedad en su inciso 16. Y esta ya es una señal, porque resulta que en el artículo 2 están recogidos los derechos fundamentales, los derechos esenciales de la Constitución. Pero si esta señal no es suficiente, la Constitución además recoge en el artículo 70 un desarrollo del derecho de propiedad. Y no solamente dice que el Estado lo protege, no solamente dice que el Estado lo garantiza, sino que además nos da una herramienta de interpretación que desde mi modesto punto de vista es definitoria. Cuando la Constitución y el constituyente dice que por razones de seguridad nacional o por razones de interés público se expropia un bien, no solamente tiene que pagarse el justiprecio e indemnizarse, dice además que tiene que hacerse mediante el principal acto de poder que realiza un Estado, una ley. Este dato, señor presidente, señores magistrados, estimados colegas, no es un dato baladí. Para expropiar por interés de toda la sociedad se necesita que el Estado practique, concrete, materialice el principal acto de poder, una ley. Llegado a este punto yo me pregunto, ¿es posible revocar la propiedad privada de aquel que tiene la titularidad de esta propiedad en un documento cierto? ¿Es posible mediante un simple acto procesal? Yo me apuro a contestar y decir enfáticamente que desde mi punto de vista no, porque si al Estado le ha puesto ese valladar, si el constituyente, la Constitución, le ha puesto esa exigencia, cuando el Estado siempre se moviliza por interés público, ¿cuánto más no debería hacerse absolutamente riguroso cuando se trata de interés entre dos particulares? Pero además, señor presidente, además de que la Constitución señala al derecho de propiedad no solo como el principal derecho económico, de hecho lo es, junto con la libertad de contratar, que también es un derecho fundamental, y desde luego a una persona como yo, que siempre ha promovido los derechos del consumidor, desde luego también el artículo 65, esos son los tres principales derechos económicos recogidos en el capítulo económico de la Constitución, pero la Constitución a la propiedad le da además un carácter adicional cuando la ubica en el artículo 2. De alguna manera la propiedad, de alguna manera el constituyente, y esto lo ha desarrollado el tribunal y también la Corte, señala que la propiedad es una dimensión a través de la cual se desarrolla el individuo, la persona, y por lo tanto la dignidad, y por consiguiente el artículo número 1 de la Constitución. La Convención Americana en materia de derechos humanos recoge expresamente el derecho de propiedad, pero también en un caso, en el caso Tibi versus Ecuador, que ha sido recordado por el magistrado González, señala que el derecho de propiedad, no obstante que no está inscrito, debe tener la misma protección que el derecho de propiedad inscrito. Yo me pregunto, ¿cómo vamos a salvar ese valladar si es que ahora le damos virtualidad o predicamento o preeminencia, para hablar con mayor claridad,
a el embargo inscrito sobre el derecho de propiedad. Pero además, señor presidente, permítame añadir una acotación muy rápida. No voy a abundar en argumentos de carácter civil porque aquí mis colegas largamente me han exonerado de esta línea de argumentación. Pero quiero detenerme un instante en el derecho del crédito. El derecho del crédito está protegido por la Constitución. ¿Existe alguna norma que de manera directa, lineal, indubitable, proteja al crédito? Una respuesta apresurada diría no. Sin embargo, el artículo 87 de la Constitución se refiere a la protección del ahorro. Y la contracara del ahorro es el crédito. No hay ahorro sin crédito. El ahorro no es otra cosa que la postergación del consumo. Y cuando la Constitución dice, tu Estado protege el ahorro, lo que está diciendo también es protege el crédito. Con esto no estoy diciendo ni estoy entrando en una línea de contradicción contra mi propia argumentación. Lo que estoy diciendo es que el tema desde luego es complejo, que el tema desde luego es arduo, pero la manera como ha sido legislada, la manera como ha sido reforzada la propiedad en el ordenamiento constitucional me hace decantarme por la protección de la propiedad por encima del crédito en este particular debate. Pero además, señor presidente, en esta discusión hay que tener en cuenta que ya en materia de normas infraconstitucionales, nuestro derecho ha reconocido que la propiedad es consensual y decantarnos por la protección del embargo inscrito supondría afirmar que esa no es propiedad. Y a mí me gustaría ver, leer, revisar cuál va a ser la línea de argumentación para horadar no solamente el derecho civil, sino el derecho constitucional, sino la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia del Tribunal Constitucional y la sentencia que acabo de señalar. Dicho esto, señor presidente, quisiera terminar recordando una reflexión de este jurista norteamericano Hicks, que decía que el derecho es una expresión de la razón pública y suministra una estructura a nuestra vida en común. Pero los jueces son los instrumentos del derecho que encarnan esa razón pública. Su función consiste en evaluar la realidad y en hallar las vías adecuadas para que esos valores se materialicen. Repito, señor presidente, desde mi punto de vista, el valor de la propiedad, el valor constitucional de la propiedad, del derecho de propiedad, ha sido diseñado, ha sido regulado de tal manera que se empina claramente sobre el derecho de crédito. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Invitamos al doctor Dinamanco a acercarse al estrado. Bueno, doctor.
Buenos días todavía, señores jueces supremos. Antes que nada, mi más profunda gratitud por este gran honor de compartir la mesa con juristas tan distinguidos. Sin excepción alguna, los 5 yo los he leído con muchísima atención y bueno, acompañarlos es todo un privilegio. Bien, me voy a centrar en 2 puntos previos. También voy a alterar un poquito el orden de mi exposición, sin exceder el límite que se ha impuesto, por supuesto. Se mencionó que el embargo no aparece en ninguna parte del Código Civil, o no es mencionado. Sin embargo, cuando se habla de acreedor embargante, definitivamente es el acreedor. Se habla del titular del derecho de crédito. Eso por un lado. Y también se dijo con certeza que una tercería de propiedad no ventila de forma definitiva el derecho de propiedad. Por eso, darle la razón al acreedor embargante no implica despojar de forma definitiva el derecho de propiedad del demandante, que sería el que pierde el proceso de tercería, ¿no? Estos son, creo yo, premisas importantes que deberían tenerse en cuenta. Ahora, yendo a los puntos rápidamente. La segunda parte del artículo 2022 es una norma de remisión. O sea, uno esperaría encontrar allí la respuesta para el conflicto que se da entre un derecho de crédito inscrito y una propiedad no inscrita. Sin embargo, no remite a ninguna parte. Dice, bueno, ahí está, dice derecho común. Y el derecho común para las Cortes de forma unánime, para la gran mayoría de la doctrina, no es ni más ni menos que el derecho civil. De repente no tiene el sentido técnico histórico que corresponde, pero nuestra comunidad jurídica le ha asignado un sentido valedero. Entonces, siendo yo así, yo debería buscar normas que resuelvan el conflicto en alguna parte del Código Civil. Hay 2 ejemplos que han sido también mencionados, el 1708 y el 2023. Estas 2 normas regulan conflictos de derechos de diferente naturaleza. ¿Y a quién privilegian? A la inscripción. No privilegian la propiedad no inscrita. Eso por un lado. Ahora, bastante jurisprudencia que se ha decantado en favor de la propiedad no inscrita ha alegado que no se aplica la normativa registral, porque eso se sobreentendería de una lectura literal del artículo 2022 del Código Civil. No, porque si la primera parte habla para asignar la consecuencia jurídica, habla del registro, deberíamos entender, de repente para evitar una redundancia, que la segunda parte no se refiere a ello. Hay que discrepar, porque no hay ningún problema que 2 supuestos de hecho, 2 conflictos de derecho distintos tengan la misma consecuencia jurídica. Pensemos en las causales de divorcio, pensemos en las causales de nulidad, diferentes supuestos de hecho con exactamente la misma consecuencia jurídica. Entonces no hay ningún problema para traer a colación la normativa registral para resolver este conflicto. Y además, uno de los principales críticos de la postura que he venido a defender, ¿no?, que ha sido mencionado también por el abogado que ha intervenido, señala enfáticamente en su texto de derecho registral que el derecho registral es derecho civil. Entonces, invocar las reglas registrales no tiene ningún inconveniente. Tampoco se dice en defensa del acreedor embargante que el acreedor embargante sea un tercero de buena fe, según el 2014. No, por supuesto que no lo es. Lo que se dice es que el acreedor embargante es alguien que al inscribir su embargo antes que el tercerista debe ser amparado por la prioridad registral, y que se aplique la prioridad registral por los argumentos que acabo de señalar, no hay ningún problema. Ahora, como segundo gran punto, el año pasado, en el concurso que esta digna Corte organizó, del Premio Nacional Francisco García Calderón Landa, que bueno, tuve el privilegio de ganar, allí en esa investigación analizo con cierto detalle las diversas posiciones que se han esbozado a nivel jurisprudencial, no doctrinal, estrictamente jurisprudencial, para favorecer al tercerista, al propietario que no inscribió. ¿Cuál es el argumento más común, más recurrente? Que la propiedad es erga omnes y el crédito solamente es inter partes. En conclusión, debe ganar, sin duda alguna, la propiedad. También hay que discrepar. Señores jueces supremos, desde la segunda mitad del siglo XX, en los ordenamientos jurídicos español, francés e italiano,
no se duda de que los créditos pueden ser lesionados también por terceros. Tienen también protección extracontractual. Pensemos en el tercero que induce al incumplimiento de un contrato. Pensemos en el tercero que lesiona al deudor y hace imposible que se cumpla la prestación. El único país, para ser francos, donde se ponen algunos peros para tutelar al acreedor frente a intervenciones de terceros es Alemania, por el artículo 823 de su BGB. Sin embargo, en el Perú no existe una norma como el 823, más bien nuestro ordenamiento se parece al español, al italiano, al francés, en lo que a responsabilidad extracontractual se refiere. Y además, para concluir este punto, en la misma Alemania, ¿no?, el profesor Manfred Lowisch, tal como lo documento en la investigación que he hecho referencia, señala que ya es hora que en la misma Alemania se deje de lado la posibilidad de seguir manteniendo la idea que entiende que los créditos solo pueden ser lesionados por el deudor. Señores jueces supremos, existe el pago por tercero. ¿Cómo un tercero puede satisfacer el interés del acreedor, pero vamos a negar la posibilidad de que lo lesione? Por supuesto que se puede lesionarlo. Entonces, cuando se dice que la propiedad tiene tutela extracontractual, es oponible erga omnes, y el crédito también, en ningún momento se señala con eso que estamos asimilándolos. La diferencia está en el contenido, no tanto en la protección. En el caso de los derechos reales, la propiedad, hay una protección directa, una relación directa, entre el titular del derecho real y el objeto, mientras que en el derecho de crédito, por supuesto, se refiere solo a una pretensión de conducta. La diferencia en el contenido, señores jueces supremos, es innegable. De repente desde los días de Savigny, pero la protección ya ha sido reconocida, incluso la protección erga omnes del derecho de crédito ha sido reconocida por las más importantes cortes de países vecinos como Argentina, como Chile y como Colombia. En mi modesta opinión, no deberíamos quedarnos atrás al zanjar este tan importante debate. Para ir ya terminando, dos puntos importantes. El derecho de crédito también tiene protección constitucional directa. El inciso 14 del artículo 2 de la Constitución habla de la libertad de contratar. Y si uno reflexiona sobre cuál es el efecto por excelencia, cuál es el derecho vinculado estrictamente al contrato, es sin lugar a dudas el derecho de crédito. El efecto contractual por excelencia es el derecho de crédito. Entonces pienso yo que una lectura de la Constitución librada de prejuicios, con mente abierta, va a encontrar que el acreedor tiene una protección constitucional clara y lineal en ese inciso que acabo de mencionar. Y además, si uno revisa, señores jueces supremos, nuestro PBI y la estructura que tiene nuestro PEA, va a encontrar que sin duda alguna, a diferencia de lo que sucedía en el pasado, las operaciones económicas vinculadas a las obligaciones y a los créditos son las que tienen preponderancia. Eso explica que desde el siglo XIX se haya dejado la tendencia de que los códigos se construyan en base a la propiedad. Los códigos ya no se construyen en base a la propiedad como el Código Civil francés de 1804. Se construyen, se han venido construyendo, la prueba clara es una de las principales fuentes de nuestra codificación, el Código Civil italiano, que lo construye en base al contrato. Y cuando hablamos de contrato, señores jueces supremos, hablamos definitivamente del derecho de crédito. Y en relación al PBI y al PEA, si uno revisa, los servicios llegan al 60% de nuestro PBI y la industria sobrepasa el 30%. Los servicios y la industria no se construyen sobre la propiedad sobre cosas, sino sobre la base de relaciones obligatorias contractuales. Así que nuestra realidad económica nos debería empujar a optar en favor del acreedor embargante. Y esta es la postura también, señores jueces supremos, en mi opinión, que conviene a nuestra economía, formalizar nuestras actividades económicas. Es cierto, pueden haber ciertos sacrificios, pueden haber ciertos problemas, pero cualquiera de las posturas que se adopte va a implicar problemas y sacrificios. Si no hubiera conflictos de intereses, si los recursos implicados alcanzaran para todos, definitivamente el derecho no estaríamos aquí reunidos y el derecho seguramente nos hubiera ocupado de esa área, ¿no? Entonces, si tratamos de formalizar las actividades de los individuos, que en mi opinión es lo que conviene, ha sido también lo que se ha plasmado, señores jueces supremos, en el 5º Pleno Casatorio Civil. Pese a los inconvenientes que se han señalado, el 5º Pleno Casatorio Civil de alguna forma ha privilegiado este enfoque.
Los argumentos que existen en favor o no del quinto pleno casatorio no es aquí materia de discusión, pero digamos la línea en relación a las actividades económicas es, creo yo, la que debería mantenerse en este séptimo pleno casatorio civil. Eso sería todo, básicamente. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, don Tony Lamarco. Bien, señores, vamos a invitar a los señores magistrados, si alguno de ellos tiene alguna pregunta a ser formulada a los señores amicus curiae acá presentes. El señor Walde va a hacer unas preguntas. Gracias, doctor Mendoza. No puedo empezar la propuesta de una pregunta que expresa más una inquietud personal que colegiada, sin expresar sinceramente un reconocimiento a los distinguidos juristas que con tanta brillantez nos han ilustrado sobre este tema. Es cierto que Juan Monroy, mi gran amigo, no nos permite en su reflexión llegar a una conclusión, porque él dice que esto no debiera ser materia de una determinación vinculante. Y evidentemente eso nos hace reflexionar sobre el tema. Pero nosotros los magistrados, que tenemos una carrera muy dilatada en el desarrollo de la judicatura, sabemos que ante un conflicto de intereses tenemos que buscar una solución bajo responsabilidad. Y esa solución se ve evidentemente apoyada en la disertación, a pesar de la brevedad. No sé si después podamos abusar de su tiempo para pedirles que ya con el colegiado podamos conversar con ustedes, porque sé que se han quedado muchas cosas de la experiencia de ustedes que puede servirnos para tomar una decisión adecuada. Permíteme un breve preámbulo, por favor, Mendoza. Y yo quisiera, de lo que he escuchado, de la orientación que vemos que se da dentro de la tutela de este derecho fundamental de primera generación, que es el derecho de propiedad, al doctor Juan Luis Avendaño, que al principio dijo que este es un tema tan complejo que tomar una decisión no hubiera sido no es tan, diríamos, rápida e inmediata, hay que pensarlo muy bien, pero al final se orienta hacia aquellas normas de tutela que privilegian el derecho de propiedad frente a un derecho inscrito. Yo he tenido la paciencia de revisar las ejecutorias que hemos tomado en cuenta para poder hacer este pleno, y evidentemente lo diré con mayor detalle con mis colegas del colegiado. Pero en la interpretación se han desarrollado una serie de disposiciones, sobre todo en la segunda parte del artículo 2022, que nos remite al derecho común, pero nos señala una zona gris, no nos dice qué normas del derecho común realmente deben ser las aplicables. Otros creen de que a pesar de que se vaya al derecho común, tienen que aplicarse los principios registrales. Los principios registrales, en mi modesta opinión, estarían centrados en la primera parte del artículo 2022. Otros creen que se pueden aplicar las normas del 1135 del Código Civil que se refiere al concurso de acreedores, para preferir, en el último de los casos, cuando no hay inscripción registral, aquel que tiene un documento de fecha cierta. Muy bien. Frente a todo ello, no comparto la tesis de quienes quieren hacer identidades jurídicas y categorías idénticas entre un derecho de propiedad, que es un derecho fundamental, y los contratos de opción o los contratos de arrendamiento, porque por ahí existe una limitación para que se respete el contrato inscrito o la posibilidad de un contrato de opción que puede terminar en la adquisición de la propiedad, pero puede no terminar también. Estamos hablando de un derecho firme, como ustedes bien lo han destacado, que conste en un documento de fecha cierta, documento que exige también una concurrencia de buena fe. Y me preocupa un poco que hablemos de una buena fe registral que esté en el artículo 2014, y por ahí la pregunta, mi querido Juan Luis, ¿podemos aplicar, cuando se habla de estos temas yendo al derecho común, esa tradicional forma de interpretar al derecho de la buena fe
como simplemente el comportamiento de aquel sujeto que cree que cuando hace algo no causa daño a otro, o es que ya en el desarrollo de la juridicidad y la jurisprudencia debemos agregarle, como se hace en el derecho mercantil, que además de ese contenido, que lo repite Albaladejo, Díez Picasso, también exigir que quien actúa de buena fe, en muchos casos debe adoptar un comportamiento que aconseja una elemental prudencia. Porque sin ese criterio de prudencia, evidentemente desordenamos todo el sistema. Y el artículo 949 nos dice que la propiedad inmobiliaria, con el solo consenso, se siente transmitida. Entonces, quisiera preguntarle al doctor Juan Luis Avendaño, directo amigo también, como le hemos hecho el recurso, las propuestas de la Sala Plena para la casación, que hasta ahora está anquilosada en el Congreso, pero hicimos un buen trabajo allí. ¿Qué podemos hacer frente a esta alternativa? ¿Realmente deben regir los principios registrales? ¿O cuando en esa zona gris que nos señala la segunda parte del artículo 2022, en un esfuerzo de reflexión, tenemos que dejar de lado los principios registrales para que en el derecho común podamos concluir de que, siendo el derecho de propiedad un derecho fundamental que tiene el rango constitucional que ha destacado muchos de los magistrados, de nuestros amicus curiae que están aquí presentes, es lo que debe hacerse? Simple y llanamente texto constitucional frente a una norma general, derecho fundamental de primera generación, desarrollado y mantenido en nuestros códigos de manera muy precisa, como lo había mencionado. Sí, doctor Walter Jáuregui, muchas gracias por su pregunta. En realidad, reitero lo que dije inicialmente, en el sentido de que hay muy sólidos argumentos en favor de ambas tesis. Yo sí creo que es conveniente que el juez, en determinadas circunstancias, se pronuncie en favor de una u otra tesis, con la finalidad de evitar fallos contradictorios que, como hemos escuchado, vienen desde 1907, o sea que tienen más de un siglo. Y sería histórico que a través de este pleno y con mayores estudios se llegue a una conclusión definitiva, mientras no se produzca un mejoramiento de la norma civil, como bien lo ha dicho el doctor Vigio, que formó parte de la comisión revisora, ¿no? Y dentro de eso, yo me sumo, ¿no?, a las palabras que he escuchado, en el sentido de que son diversos órganos y organismos y sentencias que le dan una preferencia al derecho de propiedad respecto del embargo. Porque acá estamos hablando, sí, indirectamente del derecho de crédito, pero en verdad estamos hablando de la preferencia entre un contrato de propiedad que presenta el tercerista versus un embargo inscrito en el registro. El embargo ha sido expedido en un procedimiento que muchas veces resulta ser la primera resolución que dicta el juez, por tanto es sin contradictorio, lo hace sobre la base de la verosimilitud, por tanto de una presunción, lo hace sin conocimiento de la otra parte y sin concederle el derecho a la otra parte. Y finalmente, por estas circunstancias que pueden derivar en una situación arbitraria, se termina inscribiendo respecto de un bien que ya no es propiedad de su acreedor. Entonces, yo sigo creyendo que cuando tengo que confrontar como juez, me voy a permitir darme el lujo de ponerme en esta situación, de tener por un lado un embargo, que repito, es una figura procesal formidable, ¿no?, pero con las limitaciones que ya he mencionado, contra un derecho que emana de un contrato bilateral de fecha cierta, y ante el riesgo de mantener el embargo respecto de un bien
que no es de propiedad del deudor, no tengo dudas en inclinarme en favor del derecho de propiedad que me está siendo demostrado. El asunto, permítanme ir a la prueba, y es que, ¿qué pruebas tengo yo en este momento como registrador para anotar el embargo? Una orden expedida por un juez sin escuchar a la parte contraria y basada en la verosimilitud del derecho del acreedor. Y por el otro lado, tengo un contrato en el que hay manifestación expresa de voluntad de quien aparece como propietario en el registro en favor del adquirente, que obviamente se han puesto de acuerdo sobre cosa y precio, y que tiene además fecha cierta. Entonces, al tener ante mí estos dos instrumentos jurídicos, un embargo, repito, con las limitaciones que tiene, versus un contrato privado cuya única limitación es no haberse inscrito. Yo no creo que el hecho de haberse inscrito el embargo, supere todas las limitaciones que tiene el embargo en sí mismo. Creo que por el contrario, el acuerdo de cosa y precio, reconocido expresamente por el Código Civil, y que tiene fecha cierta, a mí como juez me haría levantar ese embargo que fue dictado sin contradictorio, sin conocimiento de la parte contraria, sin derecho a la oposición, en fin, no tendría en ese sentido, señor vocal, la duda para decantarme en favor del derecho de propiedad, sumado a todas las consideraciones que han sido citadas, como es desde el artículo 2, el artículo 70, efectivamente la Corte Interamericana y esa sentencia dictada efectivamente en el caso con el Ecuador. Por esas circunstancias, creo que entre eso, es más, hay quienes sostienen, y termino, que el embargo en sí mismo no constituye propiamente un derecho para calificar dentro del artículo 2022, si se trata de derechos de diferente naturaleza, ¿no? El embargo constituye pues un gravamen, es una medida judicial, pero es difícil que un juez haga nacer un derecho. Por lo general los derechos nacen o de la ley o del contrato, por lo general digo, ¿no? Por estas razones, señor, esa es mi respuesta. Muchas gracias, doctor. Señores, con las intervenciones y las preguntas que le han formulado los señores Amico Curia, solamente me resta agradecer la muy valiosa participación de cada uno de ellos, que representan los talentos mejores en nuestro foro. Hay algunas ausencias, por cierto, y algunos que están presentes acá, que nos hubiera gustado que participaran también. Sin embargo, a los señores tenemos que agradecerles en nombre de la Corte Suprema y en nombre de las salas civiles que participan en este pleno. Muchas gracias, señores, y con lo cual la causa queda en debate y queda al voto. La audiencia, por lo tanto, ha concluido y se levanta esta sesión.